So, thank you very much for the invitation. La invitación, me enorgullece de estar acá, estoy feliz de estar en esta linda ciudad y en este lindo país. Voy a hablar entonces sobre la prevención de la hemorragia producida por estrés. Esta profilaxis es algo que es bastante debatible y en mi opinión no debería ser un asunto tan debatible. No sé si ustedes pueden ver esto claramente, pero quisiera empezar diciendo lo siguiente. Para algunas personas no existe el debate, pero en cambio para otras sí hay controversia. De manera que quiero hablarles sobre esto y encontré esto en el archivo de medicina interna, el uso de la supresión de ácido en problemas gastrointestinales es algo que ha sido muy bien caracterizado. Yo no sé si esto es un sí o es un no. Voy a tratar de darles mi opinión acerca de esta cita. Primero que todo, quisiera que ustedes usen su sentido común. Siempre tienen que utilizar el sentido común y realmente la profilaxis, voy a dar una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la importancia a este problema? Primero que todo, será que la profilaxis que no es seleccionada de una manera específica es eficaz. ¿Cuál es la eficacia de la prevención? ¿Habrá una mejor droga, una que sea mejor que todas las demás? Primero que todo, les voy a dar información acerca de qué se ha hecho en algunos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos se hizo una encuesta y en la encuesta que fue publicada en Critical Care Medicine, esto se hizo hace unos 15 años, la tasa de respuesta fue más o menos del 26%, lo que es bastante normal, y podemos ver que la profilaxis empezó después de la admisión a la UCI, sin importar si el factor de riesgo había sido identificado o no, y también solamente en un caso en ese momento respondió que no, que la profilaxis de estrés fuera necesaria. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no soy de los Estados Unidos, pero de todas maneras les paso esta información. Entonces, hubo también un estudio en Francia que fue llevado a cabo hace 10 años y estaban diciendo que la profilaxis del sangrado gastroduodenal se utilizaba en 50% de los casos. Aquí vemos los factores de riesgo que eran shock, coagulopatía, historia de problemas gastrointestinales y altas dosis de CST, o sea, de corticosteroides, y no hubo uso de profilaxis en un tercio de los casos y los otros estaban utilizando los medicamentos que ustedes ven ahí. Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, ¿cuál es la tasa de sangrado intraintestinal en la parte superior? La tasa de este tipo de sangrado por estrés fue más o menos entre 0% hasta el 70% o 75%. Cuando tenemos dicha tasa, quiere decir que uno no está hablando en serio, de manera que hay que hacer mejor las definiciones. Tenemos que definir mejor el problema. Ese es el problema y ahora la definición se está trabajando
escuchando ahora por parte de muchas personas y estamos realmente interesados solamente en el sangrado clínicamente importante. Si no es clínicamente importante, a nadie le interesa. Estamos hablando de sangrado abierto, estamos hablando de hematemesis, de melena, estamos hablando de qué es lo que es importante clínicamente, la disminución de la presión arterial y también la disminución de la hemoglobina, y también cuando tenemos que hacer transfusión de células de glóbulos rojos empaquetadas. Entonces, claro, esta es la definición principal, pero tenemos que saber entonces que el fenómeno del sangrado por úlcera no solamente está limitado a la UCI. Ahora nosotros podemos hablar también de hemorragias nosocomiales y tampoco está limitado a la mucosa gastroduodenal, porque también tenemos que entender que puede haber hemorragias en otras partes. Entonces tenemos que cuidar un tubo gastronasal que no sea necesario, porque eso puede crear hemorragias. Se hizo un estudio hace 10 años acerca de la parte nosocomial, no solamente en la UCI, es decir, también con respecto a las hemorragias que aparecían en los hospitales. Y en esos estudios, cuando estaban analizando los resultados, vemos lo siguiente: vemos que la hemorragia puede provenir del duodeno en un estudio, y en otro estudio viene la parte gastrointestinal. En ambos estudios tenemos hemorragias del esófago, una es de 10% y el otro es 46%. Entonces, cuando hablamos sobre la tasa y la severidad, tenemos que tener algún parámetro para hacer algo al respecto. Entonces, tenemos varios estudios que han sido llevados a cabo, pero son bastante antiguos estos estudios. Si ustedes están interesados en el sangrado macroscópico, solamente tenemos 1%, y menos de 1% cuando el paciente está en ventilación mecánica, tenemos 1%. En pediatría tenemos un estudio viejo que también nos muestra que es menos de 1%. Entonces parece que el fenómeno no aparece muy frecuentemente, de manera que esta es la razón por la cual nosotros hicimos este estudio en París, y hicimos un estudio prospectivo que se hizo más o menos hace unos 10 años, un poquito menos, y fue publicado hace 6 años, sobre la frecuencia de este tipo de sangrado en la UCI. Y nosotros vimos que nuestro estudio, que fue realizado en la región de París, pues aquí tenemos la cantidad de pacientes que fueron incluidos, 4,000 pacientes fueron incluidos, y del sangrado clínicamente importante fue de 0.6%, o sea que realmente es algo que no se presenta frecuentemente. Entonces nosotros decidimos que solamente nos interesaba de la parte del sangrado clínicamente importante. Aquí tenemos la descripción del sangrado, la fuente del sangrado, porque cuando hablamos sobre sangrado siempre tenemos que hacer una endoscopia. Si no hacemos endoscopia, no estamos hablando en serio. Aquí tenemos la tasa y la severidad de UGI-CSG de sangrado. Aquí tenemos las características de los pacientes. También vemos los SAPS, la mayor parte de ellos estaban en ventilación mecánica, y cuando estaban moribundos, pues aún más, pero nunca estaban muriendo por el sangrado. Realmente los factores de riesgo de estos sangrados han sido establecidos ahora ya durante algún tiempo gracias a algunos ensayos prospectivos, uno hecho por Schuster y el otro hecho por Cook, y básicamente ellos hablan sobre la ventilación mecánica y sobre la coagulopatía. Estos son los dos principales factores de riesgo. Yo quiero decirles que ustedes siempre tienen que utilizar el sentido común y tienen que ser muy críticos con respecto a todo lo que es publicado, porque solamente por ser publicado no quiere decir que sea correcto. Entonces, en francés decimos todo lo que brilla no es oro. Entonces, aquí vemos un estudio que fue publicado
publicado en una revista muy importante de Alemania, más o menos hace unos 15 años, y cuando nosotros miramos los factores de riesgos que fueron determinados por el estudio, dijeron que era ventilación mecánica y la coagulopatía eran los factores de riesgo. Y cuando miramos el estudio vemos que la hemorragia, el paciente, dentro de un estudio muy grande con 800 pacientes, los pacientes que tenían esos dos factores de riesgo y los pacientes que estaban en profilaxis realmente tenían más sangrado que los pacientes con los dos mismos factores de riesgo, pero sin profilaxis. Esto tiene sentido. Quiero decir que pues no sabemos cuáles son los factores de riesgo que son relevantes o si la profilaxis es relevante. Se hizo otro estudio después de 5 años y ahora tenemos nuevos predictores, pero también hubo una cantidad de problemas metódicos. Entonces los factores de riesgos y los puntajes, aún antes de esos estudios, fueron propuestos de la siguiente manera. Esto fue hace 25 años. Yo puse un círculo alrededor de ellos, de Atriba, el American Journal of Medicine, y también la historia de las úlceras y la edad del paciente eran factores claves. Y durante nuestras vidas yo espero que podamos encontrar información que no necesariamente tienen que ver con el consenso de los expertos. Aquí tenemos los expertos que dicen que tenemos que reducir los problemas de terapias y que existen estos problemas con algunos de estos medicamentos esteroides. Este grupo de expertos están tratando de decir cuáles son los verdaderos factores de riesgo y esto fue publicado hace un par de años y ellos estaban pensando que los factores de riesgos era que el paciente hubiera tenido un sangrado gastrointestinal anterior y que tuviera una edad avanzada. Estos fueron los factores de riesgo que fueron decididos por esas personas, pero de todas maneras en nuestra UCI vemos más y más pacientes que tienen medicamentos antiplaquetarios. Entonces, en mi opinión, los factores de riesgo tienen que ser determinados. Primero que todo, tenemos que tener una acumulación de valores predictivos, es decir, tenemos que saber cuáles son los pacientes que están en mayor riesgo de sangrar. Lo importante también es tratar cualquier falla orgánica. Nosotros tenemos que estar muy alertas a la falla de los órganos. Entonces nosotros cuando consideramos un riesgo, y esto fue algo que fue tratado en la conferencia que se hizo en Bélgica hace 4 años, pues ahí hablamos sobre la historia de el sangrado gastroduodenal. Nosotros hemos hablado sobre la tasa de estos estudios sobre el sangrado, también hablé sobre la frecuencia del sangrado y ahora voy a hablar sobre la fisiopatología del sangrado. Lo que ustedes tienen que saber es que todos los pacientes que tienen estrés en nuestra UCI, si nosotros miramos las mucosas de estos pacientes, siempre vamos a ver que hay pequeñas úlceras. Y esto no es un problema porque tenemos muchos patólogos que están buscando los problemas y normalmente los encuentran, pero todos los pacientes en la UCI tienen lesiones en la mucosa, pero lo que es grave es cuando empiezan a sangrar estas lesiones y esto es lo que nos interesa a nosotros, cuando empiezan a sangrar. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Pues, por ejemplo, una barrera deficiente mucosal. Ya hemos sabido durante mucho tiempo que si no hay ácido no hay úlcera, pero la barrera defectuosa mucosal, pues ahí actúan varios factores, por ejemplo la isquemia o la disminución de la pared epitelial, o también tenemos un problema de la capa de bicarbonato. Entonces de repente se nos reduce la secreción H+, y tenemos que neutralizar los antiácidos H+, y también
también tenemos que promover la renovación celular y tenemos que restaurar el bicarbonato. En muchos de los estudios, y hay muchos estudios, no han sido realizados con la única droga que utilizamos casi siempre, que es la PPI, inhibidor de la bomba de protones. Entonces, muchos de los estudios fueron realizados con una droga que ya no estamos utilizando. De manera que si nosotros queremos aumentar el pH gástrico, ¿a dónde vamos? Realmente lo que tenemos que saber es que si utilizamos papel sencillamente para medir el pH gástrico, no va a ser algo que sea muy confiable. De manera que también tenemos que saber algo más. Cuando el pH gástrico aumenta, como lo vemos aquí en la parte de abajo, vamos a ver más bacterias gram negativas en el estómago. Esto es algo que es así, ha sido así y ha sido probado en más de 30 años. Tenemos más bacterias gram negativas, pero eso no quiere decir que esto va a tener consecuencias patológicas. Y después voy a hablar de otro estudio que fue hecho hace unos 15 años, un estudio muy bueno. Entonces vemos que cuando baja el pH acá y fue medido por electrodos, aquí en el estómago tenemos más colonización, menos colonización cuando baja el pH, es decir, cuando tenemos más ácido hay menos colonización que cuando estamos con el pH más alcalino. ¿Cuál es el rol de la infección en estas lesiones y en la hemorragia? Este es un estudio muy viejo. Cuando se propuso este estudio, se hizo sobre animales que no tenían microbios. Se utilizaron estos animales para demostrar que hay una interrelación entre la infección y estas úlceras gástricas, y tenemos un problema, y el problema es qué es lo que está pasando con Helicobacter pylori. Nosotros sabemos que esto ha sido revolucionario desde hace 20 años con respecto a la úlcera gástrica. Entonces, el Helicobacter pylori es tal vez responsable de la úlcera gástrica en estrés. Entonces lo que estamos haciendo con todas estas drogas quizás no sea lo correcto. Entonces tenemos que saber, ¿será posible tener una mejor idea del rol del Helicobacter pylori en este tipo de úlceras? Pues todavía no lo sabemos, no hemos tenido los resultados, pero sí estamos utilizando diferentes métodos para detectar el Helicobacter pylori, pero hacer esto en la UCI no es nada fácil. Cuando hay un paciente que está sangrando, no es fácil si está o no está presente el Helicobacter, pero en nuestra UCI nosotros hemos llevado a cabo un estudio que lo hicimos hace unos años y tal vez estaba un poquito a favor del Helicobacter pylori, pero un poquito, no más, no suficiente para ser significativo, o sea que el Helicobacter tenía un rol importante en las úlceras. Y luego se hizo otro estudio en Francia que confirmó el rol del Helicobacter, pero el Helicobacter pylori y su rol hasta el momento aún no está bien determinado. Bueno, ya les hablé sobre la tasa de hemorragia, los factores de riesgo. Lo que sabemos de estos factores de riesgo, la tasa es bajita de estas hemorragias, parece no ser muy severo y tampoco es razón para que mueran los pacientes. También hablé sobre la fisiopatología, y si ustedes de todas maneras quieren prevenir algo que no se presenta muy frecuentemente y que no es muy severo, tal vez tenemos que tener prueba de que la profilaxis específica que vamos a usar es efectiva. ¿Cómo determinamos esto? Tengan cuidado con esto antes de tomar decisiones. Yo diría que la parte profiláctica, y he mostrado esta diapositiva durante muchos años, por la razón de que el primer estudio que fue hecho por Hastings en 1978, y en ese momento fue un estudio muy bueno, fue prospectivo, fue aleatorizado, pero este es un estudio que era un punto de referencia, pero no se hizo un estudio de placebo para
comparar el antiácido versus control. En ese momento fue un estudio muy bueno y lo que encontraron es que había un UGISB de 3% versus 24%. Esto fue como el principio de una especie de religión en los Estados Unidos, tratamiento profiláctico para todo el mundo, pero nunca se hizo una endoscopia. El grupo de control, ¿qué es lo que pasa con ellos? Solamente tenían hemorragias microscópicas, no había transfusión. En el grupo de control, que del 3%, encontramos un 3% de este problema y encontramos una hemorragia en microscopía en el grupo de antiácido. Entonces yo diría que el estudio, que fue muy interesante en ese momento, en mi opinión no prueba nada. Después, las personas estuvieron de acuerdo en hacer estudios de acuerdo con la definición que ya les di, pero de todas maneras no están haciendo las cosas exactamente como deben ser hechas. Un estudio que fue publicado hace unos 10 años nos muestra que había una diferencia, pero también con el gastrocult, pero el gastrocult no es significativo y nosotros vemos que aquí no hay ninguna diferencia entre el grupo de estudio del placebo. Yo no les puedo mostrar todos los estudios que se han hecho porque hay muchos estudios, pero digamos que estamos haciendo un metaanálisis y en un momento se hicieron metaanálisis antes de los estudios randomizados y en este estudio aleatorizado, esto fue hecho por CUP hace 15 años, vemos que fue significativo entre histamina y placebo y básicamente dijeron, bueno, había que usar histaminas. Esos metaanálisis que fueron muy buenos hace 15 años, pues ya no son tan buenos ahorita. El metaanálisis no es una religión, sino que es un estudio, o sea que siempre los resultados tienen que ser debatidos y es importante que no mezclemos estudios que son tan diferentes entre sí. De manera que si nos ponemos a ver todos los estudios que participaron en este metaanálisis, todo es bastante controvertido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hacemos un metaanálisis cuando tenemos pequeños estudios y después, 10 o 15 años después, hacemos un estudio aleatorizado grande. Entonces, el metaanálisis que era relevante, pues debería tener los mismos resultados que el estudio aleatorizado, pero existen diferencias en 30% de los resultados. Entonces, para darles a ustedes elementos específicos acerca de la eficacia de este tratamiento profiláctico, hacemos esta comparación histórica entre dos periodos. Bueno, esto es histórico porque los pacientes eran exactamente iguales. La única diferencia era que no se estaba haciendo ninguna profilaxis específica. En los dos grupos de los pacientes vemos exactamente la misma tasa de sangrado. Este es un estudio americano que fue hecho por una farmacéutica y en ese momento estaban disminuyendo la profilaxis. Aquí vemos en la segunda línea de abajo para arriba y no hubo ningún aumento en el sangrado gastrointestinal por estrés. Como les digo, los resultados no son muy convincentes. Se hizo otro metaanálisis que se hizo hace 10 años, se lo hizo Messori, un italiano, y publicado en el Medical Journal, y vemos que este doctor llegó a la conclusión que no puede, que la ranitidina ni el sucralfate no previenen el sangrado, y eso se hizo hace 20 años. Yo les voy a decir lo siguiente: si ustedes quieren que algo sea realmente eficaz, realmente el grupo de placebo no es solamente ético, sino también absolutamente necesario. Si ustedes quieren que el estudio sea eficaz, y si quieren que sea eficaz, una vez más les digo, tienen que tener suficientes pacientes en el estudio, y si hacen eso, tienen que tomar un riesgo alfa de 0.5
0.5 y a la potencia de 0.8. Si ustedes creen que la tasa va a ser de 3%, hay que disminuir la tasa a la mitad. O sea que tenemos que bajar la tasa de 3 a 1.5. Y si eso es lo que hacemos, tenemos que utilizar un cierto número de pacientes para poder tener resultados válidos. Entonces vemos una serie de pacientes que están siendo evaluados. Tenemos que tener un número apropiado de pacientes. Aquí tenemos un número de 3,000 y otro de 9,000 pacientes. Pero si hacemos solamente un estudio con 1,000 pacientes, pues el estudio no va a ser relevante. Aquí tenemos un estudio que se hizo con grupo de control. Este es el último que se hizo, que fue publicado en Czech Republic, y como ustedes ven no es eficaz porque no vemos diferencias. Usaron un grupo de control, utilizaron el PPI y utilizaron todos los medicamentos, pero de todas maneras el número de pacientes eran muy poquitos y entonces no se vieron bien las diferencias. Entonces, si ustedes creen que debemos seguir haciendo esto para conseguir una mejor droga, pues tenemos que seguir estudiando para ver si encontramos un medicamento mejor para prevenir el sangrado. Les voy a mostrar este trabajo que fue realizado por los brasileños acerca de la eficacia de la ranitidina comparado con el PPI. Aquí vemos claramente que la ranitidina es menos eficaz, casi no es nada eficaz si la comparamos. Aunque fue un estudio muy bueno con un estudio de 24 horas, pero vemos que no hay ninguna eficacia en esta ranitidina contra PPI. Entonces, entre todos los medicamentos, hay tantos medicamentos. El metaanálisis de Cook, que fue realizado hace 15 años, mostró que no había ninguna diferencia entre la sacrofat y la ranitidina. Eso lo mostró el metaanálisis. Y luego, varios años después, esta misma doctora hizo otro estudio randomizado y los resultados resultaron no ser los mismos. En el metaanálisis fueron equivalentes y en el estudio publicado en New England Journal había más sangrado, de manera que nada de esto fue convincente. Y el último estudio, el más reciente estudio que fue realizado hace 20 años, es un estudio doble ciego con pacientes en ventiladores. Yo no estoy interesado en qué está pasando con con la parte oculta y por lo consiguiente los resultados tampoco fueron muy convincentes. Yo ya hablé sobre la frecuencia, hablé sobre la severidad, la fisiopatología, también hablé sobre la profilaxis específica, los medicamentos. No creo que haya la mejor droga, no sabemos cuál es la mejor droga. Si ustedes quieren utilizar una droga, pues cada vez que usamos un medicamento vamos a tener efectos secundarios. Algunos de los efectos secundarios es, por ejemplo, la neumonía nosocomial. Hay aumento de neumonía nosocomial con ciertos medicamentos. En este estudio randomizado, Cook demostró que había menos neumonías con sacralfat. Y después ella hizo otro estudio. Y ustedes pueden ver los resultados aquí. No son equivalentes entre el metaanálisis y el estudio randomizado, de manera que sigue siendo conflictivo y poco convincente. Es controvertido y poco convincente. Otro estudio que lo hizo Banten, parecido al de antes con respecto al pH, fue un estudio muy interesante. Usó placebo y con medición del pH, y lo que él demostró aquí fue que confirmó que cuando está bajando el pH hay más bacteria en el estómago, pero eso no tiene nada que ver con la balanza oral en la tráquea, y la neumonía en su estudio fue exactamente igual en los dos grupos, de manera que tampoco es un resultado convincente. Entonces tenemos la acidez intragástrica influenciada por la colonización gástrico, pero no la colonización del tracto
tracto respiratorio superior, de manera que tampoco es convincente. Y el último metaanálisis que fue hecho por Messori en el año 2000, aquí tampoco hubo nada que fuera convincente en cuanto a los resultados, de manera que les quería mostrar los últimos estudios que se han hecho, dos metaanálisis que son recientes. Uno fue publicado en el 2009 y otro en el 2008, y los resultados de estos estudios fueron también muy controvertidos y tampoco fueron convincentes con respecto a la frecuencia de la neumonía mescomial. Cuando utilizamos un medicamento tenemos que asegurarnos de que este medicamento sea bueno para el paciente, porque si no es útil, pues la droga va a tener de todas maneras sus efectos secundarios. Por ejemplo, usar el PPI de manera sistemática. Acabo de leer que el uso de PPI está asociada con ciertos tipos de infecciones. Yo no estoy seguro que eso sea así, pero de todas maneras esto está asociado con infección por Clostridium difficile. Entonces ya sabemos que el Clostridium difficile es una bacteria que está muy de moda en este momento y está asociada con el uso de PPI. Bueno, ahora vamos a pasar a la última parte de mi presentación. ¿Qué pasa con la nutrición enteral? No tenemos información suficiente ni tampoco pruebas específicas acerca de este tema, pero hay algunos estudios retrospectivos viejos que son favorables y que se hicieron en pacientes con ventilación mecánica. Y yo estoy convencido, pero claro que tampoco sé exactamente de los beneficios de este tipo de alimentación enteral. Yo he estado tratando de hablar sobre la frecuencia, sobre la patofisiología, sobre la eficacia de la profilaxis, de las drogas que se utilizan, en los efectos secundarios, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo que no ha habido ninguna disminución con profilaxis en la mortalidad del paciente. Ahora les voy a dar mi opinión. Ustedes verán que yo soy un poco paranoico, pero de todas maneras no hay ningún uso ni ninguna utilidad de ninguna profilaxis especial, ni tampoco hay la droga del momento, no hay la mejor droga, no existe. Entonces, bueno, se han hecho varios estudios, como les dije. Este es un estudio que se hizo hace un año, lo hizo Liel en medicina de manejo crítico, que sugiere un nuevo metaanálisis, y él no puede realmente dar una opinión debido al número de pacientes y debido a ciertos problemas que tuvo el estudio. Entonces, básicamente, él no pudo sacar una conclusión final. Otro estudio que fue publicado recientemente lo hizo Marrich, y yo comparto la opinión con él. Hizo un estudio randomizado, controlado, evaluando la asociación entre la profilaxis de úlcera por estrés y el sangrado gastrointestinal. Incluyó algunos estudios donde comparaba histamina 2 con el bloqueador receptor. Los criterios y los resultados están aquí. La conclusión es que los resultados sugieren que en aquellos pacientes que reciben nutrición enteral, la profilaxis úlcera por estrés puede no ser requerida, y en realidad esta terapia puede aumentar el riesgo de neumonía y muerte. Además, el uso de esta profilaxis en la UCI no debería ser utilizado como un indicador de calidad. De manera que, como ustedes pueden imaginarse, yo me puse muy contento al leer este es otro metaanálisis que fue publicado recientemente para pacientes pediátricos, y nos dice que necesitamos más evidencia para demostrar la eficacia y la seguridad de diferentes drogas profilácticas para mejorar el diseño y el poder reportar los resultados de los estudios controlados. Tengo dos diapositivas más antes de terminar. Aquí vamos a hablar sobre el consenso de expertos con respecto
a la profilaxis de los pacientes que están recibiendo productos antiplaquetarios. El riesgo aquí es más grande, especialmente en el paciente que tiene historia de sangrado gastrointestinal. Esto definitivamente es un riesgo alto. Aquí tenemos diferentes opiniones que han sido publicadas y que tienen que ver el no uso de una profilaxis para úlceras y la profilaxis para el sangrado del tracto gastrointestinal superior, pues la tasa es muy pequeña. La profilaxis no disminuye las muertes, el perfil preciso de los pacientes todavía no es bien conocido. La profilaxis sistemática no está garantizada, no hay ninguna droga que sea la mejor y tampoco hay ningún vínculo entre las drogas que aumentan el pH y la ocurrencia de neumonía nosocomial. Entonces, ¿por qué nos estamos complicando cuando podemos no complicarnos? Entonces, no profilaxis en este tipo de sangrado para la mayor parte de los pacientes en la UCI. No usemos este sistema. Muchas gracias.